En la foto no queda un niño cuando va. Yo quizá un poco preocupado con eso, porque cree que nos pueden focalizar. Hola, muy bien. Hablar de cualquier cosa y ahora ¿Qué parte se le da a... unos altos. El día 22 de mayo de 2011. A todo el mundo que estaba allí, el beso a las mujeres, el saludo a los hombres, hasta beso había que ir a ellos, que esa es la gran diferencia. Y ahí me diste un detalle, ni más huida durante mucho tiempo. La verdad es que... Menos, es más difícil sobrevivir. Espero que quiero contar. Una vez que te subiste a este escenario, presidente, y me pediste que no cambiara. Y a mí me hace mucho decir es que conviene que sea más dócil. Yo te hice caso y sigo siendo todo. Lo que queremos en realidad es que no dejes de ser Emiliano. Así que, Emiliano. Muy buenos días, señor presidente Bono, señora alcaldesa, señor presidente de la Diputación, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Audiencia, de la Fiscalía, señor rector, empresarios, representantes máximos responsables empresariales, de los sindicatos, muchísima gente que sé que además, y es por lo que pido de entrada disculpas, no ha podido acceder al salón. Sí, quizás es de las primeras ocasiones en que se queda pequeño un sitio tan grande y pensado para que nunca se pudiera quedar precisamente pequeño, como es este Palacio de Congresos. A mucha gente que ha querido estar y con la que comprometo, y ya se lo digo a Mar de antemano, poder tener otro encuentro. Quizás este encuentro, además, se produce en un día en el que todos nos vamos a ver alterados en la agenda. De manera que incluso tendrán ustedes la ocasión de poder celebrar el hecho de que me enrolle algo menos y que les dé menos la lata, porque tengo una relativa urgencia en poder desplazarme a Madrid. Hoy va a haber reuniones importantes en relación, iba a decir con el tema del día, yo creo que es con el tema de la democracia y por tanto, comprenderán que intente abreviar en el análisis, pero no sin antes dar las gracias, desde luego, a los patrocinadores de una manera muy especial, porque además se puede decir, sin riesgo a que nos acusen de tráfico de influencias ni nada por el estilo, que somos amigos. Yo creo que puedo decir en público, como Emiliano García Paje, pero como presidente también, que nos podemos sentir muy orgullosos en conjunto de la clase empresarial de esta región y también de los interlocutores sociales en uno y otro nivel, pero muy en particular lo puedo decir porque los conozco tanto de Caja Rural Castilla-La Mancha como de Telefónica. Podemos sentir un sano orgullo y además una confianza en las posibilidades y en las expectativas del medio y en el largo plazo en la sociedad que vivimos. Si a eso se añaden presentaciones con el cariño y con la sensibilidad con la que lo hace siempre Andrés, pues lo agradezco doblemente, como a Mar. No voy a cambiar. A estas alturas, ya tengo unos 47 años, no es que sea ni mucho ni poco, pero yo debo ser un bicho raro en la política porque llevo muchos más años con coche oficial que sin él. Ya sé que esto no resulta políticamente rentable nunca, pero yo no voy a entrar ni voy a dejar llevar por la demagogia y menos aún por el populismo.
desde siempre, y lo sabe el presidente Bono, cogí la manía de sentarme delante, cosa que está contraindicada, desde luego, en materia de seguridad, pero era simple y llanamente la forma personal de decir, cuando tenía 18 años, y no la he cambiado y no lo voy a cambiar, que el coche público es un coche de servicio, que no es para presumir de que te llevan de un sitio a otro y que eres distinto. Y ciertamente lo he hecho desde el primer momento y lo voy a hacer sin que esto deje en mal lugar a quien no lo quiera hacer así. Yo sé que mucha gente piensa lo mismo, pero desde luego tengo muy claro que eso ya era útil y válido cuando nadie discutía ni a la clase política, ni a los políticos, ni a la democracia en su conjunto. Y no me va a cambiar la situación. Estoy muy curado, créanme, de vanidades, de coches oficiales, de despachos. A estas alturas de mi vida, si hay una cosa que tengo muy clara, es que la forma de ser me va a resultar muy difícil cambiarla. La modifica uno siempre en la medida en que aprende cosas, ganas en experiencia y finalmente te chocas a veces con problemas y lamentablemente con disgustos no previstos que te llevan a variar tu forma de ser a veces, ¿no? Pero no en una línea incoherente. No creo. Cuando termine esta legislatura probablemente ya no compute el ser cercano, porque estas cosas duran un tiempo, cuando se compara con lo que había. Yo soy consciente de que eso no va a ser la clave que decida el resultado de las próximas elecciones. Y dirán ustedes que ¿por qué estoy pensando en las elecciones? Un político que no está pensando en renovar la confianza de la gente, simple y llanamente desconfíen de él porque les está engañando. Como, desde luego, a un cirujano que no esté pensando en el enfermo que tiene delante y al que tiene que curar, independientemente de otras cosas. Ese es el objetivo. Y por eso soy muy consciente de que las claves que se dibujarán en el escenario electoral dentro de 4 años no tienen nada que ver con las claves que ha habido y han operado en estas últimas elecciones municipales y autonómicas. Es más, con lo que está pasando en España, a estas alturas incluso sería muy difícil prever, casi imposible, en qué circunstancias institucionales, electorales o políticas va a estar el conjunto del país, nosotros lo mismo, dentro de 4 años. Y no quiero con ello trasladar inseguridad, más bien al contrario. Hoy es 28 de octubre. Hoy, la gente que militamos en el PSOE y que desde siempre hemos tenido esta convicción, pero desde una mentalidad tremendamente incluyente, sabiendo que nos sentimos muy a gusto cuando nuestro partido es útil a todos, a la inmensa mayoría y no solo a sus militantes, hoy sería un día normal para celebrar un hecho que fue trascendente en la historia, no del PSOE, sino de España, porque el PSOE, que representaba a la izquierda, llegó al poder, además de una manera abrumadora, creo que cerrando un ciclo de conflicto, llámenlo como quieran, histórico. Llegó por mecanismos democráticos, después de un cambio de régimen, habiendo participado y siendo protagonista en muchas de las cosas que tienen que ver con la democracia de hoy y el país de hoy. Y, por tanto, ese momento histórico se produce un 28 de octubre y hoy, justamente, y por eso tengo que cambiar el orden de las intervenciones, hoy de España, y nos sentimos españoles de corazón, pero también de cabeza, no solo se trata de sentirse patriotas desde un punto de vista sentimental, que también, sino de cabeza, de inteligencia, de razón. Hoy los españoles vemos como algo que no es nuevo, porque lo peor que podía pasar es que alguien esté pensando que esto es solo un fenómeno de hoy o de ayer. No, es de siempre. Es de siempre, incluso yo creo que desde que la nación española se reconoce a sí mismo como tal. Hoy se está intentando producir en España un atentado democrático, un golpe democrático. Gente que ha jurado defender la Constitución, y si no, no hubiera tenido el cargo que ha tenido. Gente que ha jurado defender la ley y el sentido común, simple y llanamente se lo está saltando a la torera. Gente que incluso ha reconocido que no han ganado el último proceso electoral en Cataluña, está haciendo un acto por supuesto, de falta de raciocinio democrático y electoral y social, pero está haciendo un ataque, una provocación al conjunto de la sociedad española. Y por eso creo que hoy, con la serenidad que se produjo en España en el 28 de octubre, con una victoria tan contundente como aquella, que seguramente introdujo incertidumbre a algún tipo de sector, pero que con el tiempo se ha visto, produjo un cambio de modernización, de apertura, de bienestar en el conjunto del país, tremendo en todos los sentidos. Con esa serenidad que se incubó en ese momento, quisiera yo también hoy dirigirme a ustedes. Y me he planteado,
para hacerlo de una manera más ágil y distinta, porque algunos de ustedes, muchos de hecho, ya me han escuchado en más de un desayuno y en más de una intervención. Yo he pensado cómo hago el planteamiento de manera que resulte también novedoso en las formas. Me gustaría repasar con ustedes, tanto en la parte española del conjunto como en la que tiene que ver con la comunidad autónoma, con Castilla-La Mancha, un simple diccionario. Si fuéramos capaces entre todos de ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las palabras que en los próximos años nos van a llevar a debatir, a discutir, a discrepar o a consensuar, o en definitiva a discutir, a dialogar sobre ellas. ¿Qué palabras van a ser las que yo creo que van a mandar en el diccionario político, social, mediático en los próximos años? De hecho, ya están mandando. Una es evidente y la primera, unidad. Unidad, pero unidad en el sentido más amplio de la palabra. La peor unidad que hay hoy en España es la que hay entre los catalanes. Es muy difícil cimentar ningún cambio político si no se hace desde un planteamiento de unidad. Y una parte de la clase política catalana está de entrada dinamitando, despreciando, obviando, en el mejor de los casos y más generoso, la unidad como concepto en Cataluña y, por supuesto, a más de la mitad de la gente de Cataluña que de una manera o de otra ha dejado claro su sentir. Y fíjense que soy de los que piensan que el último proceso electoral en Cataluña ha sido de alto riesgo, sobre todo porque el conjunto de los españoles, si quieren ustedes por personalizarlo, el Gobierno, que pilota, y ahora les diré algo en relación con esto, pilota siempre un proceso de diálogo institucional y quien tiene que ser el principal vigilante de la arquitectura institucional y constitucional española, desde el punto de vista político, en conjunto lo que hemos llegado es a permitir el escenario más cómodo para quienes quieren romper España. Yo en realidad lo pasé mal, aunque terminé bien esa noche. Y la celebramos mucha gente de una manera íntima, pero de una manera muy profunda, la noche electoral de las elecciones catalanas. Porque en realidad, si uno se da cuenta, frente a la petición de hacer un plebiscito ilegal, inconstitucional, en realidad se les terminó permitiendo que pareciera un plebiscito, que es la forma más cómoda a mucha gente en Cataluña de votar sí a la independencia sabiendo que no iba a tener consecuencias, por si acaso algo sacamos en el intento. En realidad era el peor escenario, el más cómodo para quien quiere romper, el más difícil de explicar si hubiera cambiado el resultado aunque solo fuera 3 puntos. Bueno, salió bien, incluso así, yo me atrevería a decir que si la pregunta hubiera sido clara, real, la diferencia hubiera sido muchísimo mayor, porque tengo una confianza enorme en la sociedad catalana. Ya casi es imposible tenerlo en la clase política catalana, que es con diferencia la que está decepcionando más en el conjunto político español en los últimos años. Hay gente que ha perdido por completo el norte desde hace mucho tiempo en Cataluña, no sé si como consecuencia de los problemas de corrupción en su partido, no sé si como consecuencia de la falta de liderazgo, no sé si como consecuencia de la crisis económica que les ha llevado a tener cifras, en muchos casos, peores a las de la media española. Lo cierto y verdad es que la unidad es la palabra que todos vamos a proteger. Y desde aquí, como presidente de Castilla-La Mancha, pero también como responsable, que lo soy, y ahí me dirigiré en unos momentos a Madrid, del Partido Socialista en la parte cooperativa que tiene un partido como el nuestro, que es de corte federal, quiero dejar muy claro que en esta batalla que se abre hay distintos tiempos. Hay un medio y un largo plazo, que indiscutiblemente tendrá que llevarnos a reformular un nuevo pacto de convivencia donde todos nos sintamos cómodos. Esto es habitual en cualquier democracia, por tanto, no le tengo ningún miedo a que se pueda hablar de la Constitución española, sobre la base de que esta Constitución es la mejor que ha tenido España en su historia y que es magnífica, aunque siempre se pueda hablar de ella. Y en tanto que llegamos a consensos para mejorarla, en ningún caso podemos dar la sensación de renegar de ella. De la A a la Z. No hay una parte que valga más o menos. Es más, mantengo la tesis de que, puestos a hablar de la Constitución, que habrá que hacerlo, y siempre que no haya un escenario de órdago, siempre habrá que hablar con serenidad y sin que dé la sensación de un pulso. En ese debate no podemos entrar. Por eso digo de medio y largo plazo, y a un corto plazo.
Aquí quiero dejar muy claro que la comunidad autónoma, en lo que represento, y por supuesto, en lo que represento como responsable político en el PSOE, estaremos al lado del Gobierno de España para afrontar el reto inconstitucional, ilegal y antidemocrático que plantee quien lo plantea hoy o cualquiera que lo haga en España. Porque lo primero, lo más urgente, es evidentemente contestar con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, sin agobios, pero con mucha firmeza, contestar a quienes están intentando hacer una provocación. No entrar en la provocación, hablar desde la serenidad, pero hablar. Porque una de las cosas malas que vienen pasando en estos últimos años es que el Gobierno no ha auspiciado un diálogo sincero, franco, entre las fuerzas nacionales para prevenir y para preparar esa estrategia que dice hoy Rajoy que tiene pensada. En realidad, a mí es que eso no me gusta que lo plantee así el presidente del Gobierno. Me gustaría que dijera que la tenemos pensada, que venimos tiempo trabajando en una estrategia muy clara, porque solo desde la unidad en el conjunto de las fuerzas nacionales se puede abordar este problema. Si alguien piensa que le puede sacar 1 milímetro de rendimiento electoral, le estará haciendo el peor favor posible a la unidad de este país y a la cohesión y coherencia que tenemos desde el punto de vista constitucional. Por tanto, nos va a tener el Gobierno a su lado por completo. Y si hay algo que no nos gusta, intentaremos callarnos, a los efectos prácticos y tácticos de dejar claro que lo primero es lo primero, aunque lo segundo es muy importante, que es empezar a digerir, a hablar entre todos de lo que debe ser un escenario que dure muchísimo tiempo en España, que sin duda de ningún tipo tiene que reformularse. Reformularse sin poner patas arriba nada. Una cosa es añadir a la Constitución, me atrevería a decir que eso es relativamente fácil, y otra cosa es borrar cosas en la Constitución. Lo que fue objeto de consenso en el 78, ahí está. Y no se me ocurre que sobre eso podamos ni debamos abrir en canal casi ningún debate de los epidurales, ¿no? de los esenciales. Ahora, evidentemente, añadir, modificar, mejorar, eso siempre es posible y, además, seguramente a estas alturas es lo más oportuno. Por tanto, serenidad, unidad desde la diversidad. Tampoco sería útil a los intereses de España que alguien pensara que todos somos iguales, que todos pensamos de la misma manera, que estamos uniformados. No es verdad. Y, desde luego, mucha claridad en la negociación a todas las bandas. Esto no puede terminar, por si alguien en Cataluña está pensando en eso, no puede terminar en tirar de la cuerda para ver si al final de la cuerda hay alguna negociación fiscal o financiera. Sería, si yo fuera catalán, que me siento catalán en la medida en que lo soy español, yo eso me lo tomaría como una obscenidad. Que alguien puede estar alimentando sentimientos, contradicciones e incluso odios sobre la base de terminar consiguiendo una negociación en una mesa que se cifre en no sé qué cifra concreta de cuenta bancaria o de financiación autonómica, bajo ningún concepto. No lo permitiríamos. Y ahí sí entra mi papel y mi obligación como presidente de la comunidad autónoma de defender los intereses, por este es un tema que afecta a todos, los intereses de esta región, que no se pueden jugar en función de que se trafique o se mercadee con sentimientos, porque aquí también los tenemos. Y los nuestros son probablemente los más comunes, los más extendidos y, además, creo que a estas alturas muy cargados de sentido común y de razón. Si es así como se plantea, me gustaría decirles a los independentistas catalanes, no lo puedo decir con solemnidad porque no es ni el foro ni yo soy quien quizá, ¿no? Que si quieren empezar por ser mínimamente coherentes, hoy que se está tramitando y han empezado a tramitar en el Parlamento de Cataluña una negación de las instituciones del Estado, asuman un compromiso ya, y es no presentarse a las elecciones generales. A mí me resulta de una auténtica contradicción negar el Congreso, decir que no van a acatar las leyes que aprobemos la mayoría, negar el Tribunal Constitucional, negar las instituciones que les han dado por cierto poder, pero presentarse al Congreso. Y, por tanto, poder determinar en alguna medida y querer participar en la formación de la voluntad colectiva. No vale chocotajas. Esto es una cosa muy sencilla. Si usted quiere ser coherente, empiece por renunciar a la posibilidad de
bloquear o influir de mala manera en una institución que tiene que tomar decisiones por el conjunto, pero tiene que hacerlas con una idea muy clara, que no se la puede saltar nadie, que es mantener la cohesión, la unidad y la coherencia constitucional. Esto es elemental. La primera norma de un demócrata es respetar las leyes demócratas, lógicamente, porque evidentemente siempre hay en derecho la capacidad de discutir una ley cuando el régimen no es democrático. Pero cuando el régimen es democrático, las leyes están por encima de cualquier circunstancia. Y esto, señoras y señores, es determinante. El debate va a ser intenso, pero también quiero transmitirles la absoluta confianza de que hay una inmensa mayoría de españoles y españolas y de dirigentes políticos que no vamos a perder ni un minuto en discutir lo más elemental y más sagrado, que es la unidad. Pero no la unidad, si quieren ustedes, casposa o simplemente porque nos la enseñaron así de chicos, no. La unidad inteligente dentro de una diversidad que hay en España, pero que es realmente la mejor apuesta de futuro para un país como el nuestro. Lo vamos a hacer y vamos además a hacerlo sin permitir que nadie se apropie del concepto de unidad. Que nadie en España quiera ser el más español, como de esa manera intentando establecer un frente sobre los que son españoles de segunda, de tercera o cuarta categoría, a los efectos patrióticos me refiero. Esto sería muy grave. Esto sería muy grave y espero que nadie quiera caer en esa tentación, y menos aún a 2 meses de las elecciones. Hay otra palabra que es clave en este diccionario, que es la cohesión. Durante mucho tiempo, cohesión, si quieren ustedes, igualdad de oportunidades, bueno, es un concepto que para mí me resulta muy amable y muy explícito, muy clarito. Cohesión es una cosa bastante evidente. No estamos hablando de que aquí todo el mundo tenga que ser igual, en el igualitarismo malentendido, pero sí que el ambiente, el contexto en el que nos desenvolvamos vaya en la dirección de coser, de cohesionar. Y además me atrevería a decir que esto tiene mucho que ver, y son las dos caras de la misma moneda, con lo que está pasando en España. Si no hay cohesión social en España, es decir, si alguien piensa que el modelo económico puede conducirnos a que 2 de cada 3 personas en España vayan a recuperar la posibilidad de vivir como vivíamos hace 8 años, a costa de que 1 de cada 3 pierda esperanza de por vida, si alguien está pensando en ese modelo, que sepa que al margen de razones morales o ideológicas le está haciendo una faena muy gorda a la unidad constitucional. Porque la falta de cohesión social se traduce como segunda cara de la moneda en falta de cohesión territorial. Si las cosas van bien, los debates, incluso los que estamos hablando esta mañana, se relativizan mucho. Este tipo de debates y de tensiones afloran sobre todo cuando las cosas van mal y cuando se impone pues, unas bolsas de marginalidad, de conflictividad social con la que no podemos ni convivir ni a la que nos podemos acostumbrar. Cohesión será una clave determinante como unidad. La unidad tiene que ver con la cohesión y explica o matiza el concepto de recuperación, que yo creo que se va a hablar mucho de ello, sobre todo hasta el 20 de diciembre. ¿Está soplando un mejor viento en España? Sí. Yo entiendo menos que muchos de los empresarios y agentes sociales que están hoy aquí. Pero también por la experiencia que llevo en la Administración, les diría que seamos prudentes a la hora de valorar la recuperación. Yo creo que muchos de los lastres estructurales de la economía española no han cambiado, ni se han removido. Y lo cierto y verdad es que ni siquiera los planteamientos de creación de empleo que se están planteando nos hacen pensar que vayamos a irnos a cifras de la mitad de parados que tenemos hoy en día. Ni siquiera pensando que esa mitad de parados que consiguiéramos sacar de las listas se conformen con 500 euros al mes. Es que ni siquiera. Por tanto, es evidente que algo está cambiando, es evidente que ha mejorado la tendencia, que está soplando el viento. Ojo, que ese viento no tiene por qué soplar de igual manera en toda España, y a eso me referiré como presidente. Porque en el proceso de recuperación no solo corremos el riesgo de que haya una tercera, una cuarta parte de población que se quede totalmente en la cuneta, y eso sería muy grave, sino que además, a la hora de soplar el viento, no tiene por qué entrar por todos los corredores iguales. Hay zonas de España donde han conservado las velas, las tienen desplegadas y los mástiles son serios. Y hay otras zonas donde en los últimos años, es el caso de Castilla-La Mancha, no es que se hayan arriado las velas, es que han desaparecido. No sé qué ha pasado, ni quiero pensar mal, pero que
las velas para aprovechar cualquier viento positivo en esta región las estamos buscando, sobre todo el consejero de Hacienda y la consejera de Economía. Y si no, las vamos a hacer a toda velocidad, porque tenemos 2 años, sobre todo una primera parte de la legislatura, donde se tiene que producir un cambio de inflexión, un punto de inflexión muy contundente en la creación de empleo, en el movimiento económico, en la recuperación de servicios públicos. Todo ello va relacionado y ahora me extenderé. Ahora, recuperación, y por matizarles el concepto, no es retorno. No es retorno. Esto lo vamos a discutir en las mesas de negociación que tenemos con sindicatos, con empresarios y con todo tipo de colectivos. Hay mucha gente que piensa que la recuperación es volver a lo que teníamos antes de que se estallara la crisis. No. Sería una mala conclusión política y social. Porque además, si volvemos a como estábamos antes de la crisis, evidentemente, tarde o temprano volveríamos a cometer los mismos errores para seguir cayendo en otra crisis. Con lo cual, no. Hay que sacar lecciones que nos lleven a estar mejor que antes de la crisis. Al haber aprendido lecciones y al haber adelgazado algunos problemas, afrontados otros y por lo menos diagnosticados otros pocos. Por tanto, recuperación no es retorno. Y esto me vale para todo. Para la gente que está pensando en las mismas condiciones funcionariales, como para la gente que está pensando en las mismas condiciones de gasto social o los mismos modelos de gestión de la administración pública. No, estamos obligados a una reflexión colectiva que nos permita hacer sostenible el conjunto. Impepinable. Pero además sobre esto es previo a cualquier discusión ideológica. Como le escuché en más de una ocasión al presidente Bono, antes de discutir sobre ideas, ser eficaces. La eficacia no tiene por qué ser ni de derecha ni de izquierda, aunque ya les aseguro que desde luego en este gobierno que yo me he encontrado, en el gobierno anterior, la eficacia no ha sido la palabra más señera que yo podría utilizar para identificarles. Hay muchas reflexiones que sacar de la crisis. No digo echarle la culpa a mucha gente, porque el sistema se nos escapa y seguro la reflexión no es solo española, es mundial. Pero hay conclusiones que nosotros tenemos que abordar y, sobre todo, hay un chip que tenemos que tener permanentemente incorporado y es a la cantidad de gente que con ansiedad se acerca a plantear, oye, es que estábamos así en el 2007, oye, es que el 2015, desde luego ya no es el 2007, pero es que me atrevería a decir que no debe ser el 2007 ni el 2006, en muchos aspectos de la vida. Y si no abordamos el futuro con esta mentalidad, con este metabolismo, simple y llanamente nos estaremos autoengañando. Y esto, como comprenderán, no lo voy a hacer. Otra palabra que me importa y mucho, dentro del concepto de recuperación, otro matiz es dejar muy claro que la meta no es lo conseguido hoy. A mi juicio, el mayor hándicap electoral que va a plantear el Gobierno y que está planteándose Rajoy es que les está diciendo de una manera por activa y por pasiva a la ciudadanía que esto ya se ha arreglado y que ya hemos llegado a donde había que llegar. Esto es lo que no va a entender una inmensa mayoría de la gente. Que están cambiando en gerundio, si quieren ustedes las cosas, vale. Que este es el destino final de todas las medidas tomadas, como comprenderán, una sociedad que se conforma con tener el nivel de precariedad laboral en el que estamos, el nivel de dificultad en el acceso a los servicios públicos. Simple y llanamente, como meta, significa un fracaso. No quiero darle consejos al Gobierno de cómo tiene que explicarse, pero como comprenderán, lo que sí digo es que yo no me instalo en esa situación. No niego que algo mejoran las cosas, que soplan mejores vientos, que hay cosas que realmente tendremos que reflexionar en conjunto, pero es evidente que esta no es la meta en la recuperación. Y junto a ello, otra palabra que se va a imponer mucho, que es el rigor. Rigor. La verdad es que a uno le cansa mucho escuchar mucha gente que habla del rigor. El problema realmente no es ser rigurosos o no. No me he encontrado nunca a nadie que haya decidido no ser riguroso. Yo creo que todos los gobiernos han querido siempre ser rigurosos. De hecho, antes de la crisis en España, el 95% de las administraciones estaban en estabilidad presupuestaria. También Castilla-La Mancha, en estabilidad presupuestaria. En España teníamos el 65% de deuda pública, muy por debajo de la alemana, de la inglesa. El problema de los servicios públicos y las inversiones públicas no estaba en la deuda del Estado, al contrario, sí en la deuda privada, 300%, que en la medida en que se la coge el Estado termina siendo pública, pero no olvidemos que no lo era. Por tanto, ¿había rigor antes de que nos viniera la tormenta de la crisis? Razonablemente. De hecho, ya en España, en época de Aznar, se impuso una ley que era precisamente la de la estabilidad presupuestaria.
el Estado llevaba en estabilidad o en superávit 2 o 3 años. Y la mayoría de las autonomías también. No venimos de una situación de autoengaño como puede ser en Grecia o en otros países. Por tanto, rigor había, sí. ¿El que hubiera rigor entonces ha evitado que tuviéramos crisis? No. Por tanto, la palabra no está en el rigor, que todos queremos serlo. La palabra es quién decide lo que es rigor y qué se entiende por rigor. Y esto es, créame, una batalla hermosísima y dificilísima de pelea política en Europa. Hay determinados actores políticos en Europa que deciden e imponen dónde está la rayita. Y que si hay algún gobierno amigo que se salta el déficit, como está pasando en España, ya no se preocupen ustedes que se va a correr la rayita lo suficiente como para no tener aprietos. Es política. No digo que la culpa la tenga la política, pero no nos engañemos. No hay una base científica matemática que diga que el déficit tiene que estar en el 3, en el 2 o en el 4. Y nosotros, desde que yo soy presidente, y lo sabe bien el consejero de Hacienda, estamos bajando el déficit, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que nos dice, oye, pero si le estáis diciendo a todo el mundo que sí, si estáis ampliando colegios, habéis contratado gente. Estamos bajando el déficit en los últimos meses. El déficit que nos hemos encontrado, por supuesto. Y estamos empecinados en cumplir con las normas y con las leyes como no puede ser de otra manera. Pero eso sí, pensando que las leyes están al servicio de la gente, no la gente al servicio de los burócratas que a veces están detrás de muchos despachos, tanto en Bruselas como en los ministerios. Rigor, por tanto, pero vamos a intentar ponernos de acuerdo en quién decide y vamos a intentar decidir nosotros. Participar en la voluntad europea intentando mandar algo, porque es evidente que mandamos muy poquito. Y esto, señoras y señores, es determinante. Para eso tiene que haber otra palabra de este diccionario, que es consenso. Me atrevería a decir que, tal y como están las cosas, el consenso es un valor en sí mismo. Llegar a acuerdos por llegar a acuerdos. Ya, bueno, pues ¿es un ejercicio estéril? No, no crean. La sociedad en su conjunto traduce mensajes que los líderes políticos, sociales, empresariales, sindicales, emiten. Y si el mensaje que emitimos es un mensaje de búsqueda de consensos, con el consenso por encima de todo, obviamente no a cualquier precio. Y no parar de tomar decisiones por el hecho de que alguien se niegue, porque llegaríamos a la conclusión de que alguien diga que no quiere llegar a un acuerdo, se ha acabado. No. Pero buscar el consenso de manera decidida y de manera determinada, a mí me parece indispensable en España hoy. Y esto, créanme, parte de las cosas que están pasando aquí, e incluso de las tensiones territoriales que se están produciendo, tienen que ver con una práctica política, no es que tengan la culpa, pero influyen, en la que hay gobiernos que deciden hacer por su cuenta su política sin agotar ni un minuto de conversación en el diálogo. Y, por tanto, se van generando fosos absolutos de desconfianza. En esta región, yo soy presidente y seguramente sorteando una de baches, no me refiero a los baches que salían en la tele, que eso ya los conocen ustedes, que ya han visto que han dejado de salir. Sin duda la alcaldesa los arregla mejor que yo. Pero lo cierto y verdad es que los baches que hemos sorteado no son de pequeño alcance, ¿eh? El más gordo de todos es haber cambiado de manera unilateral el Estatuto de Autonomía, que es un trozo de la Constitución. Yo me diría, no todos los dirigentes del PP, desde luego Cospedal no, no tiene credibilidad para salir exigiendo a nadie unanimidad en nada. A Rajoy se la voy a otorgar, por supuesto, aunque votó en el Congreso. Pero quien ha promovido un golpe constitucional como fue la reforma unilateral del Estatuto de Autonomía, que ni Ibarretxe consiguió, ni lo intentó tan unilateralmente, no puede dar ninguna lección. Y mire que a mí no me importa que sea quien las dé, porque realmente creo que esto que pienso yo es lo que piensa la inmensa mayoría de la ciudadanía. Consenso como un fin en sí mismo, y además me atrevería a decir, además de pedirles a los independentistas que renuncien hoy, si quieren ser coherentes, a presentarse a las elecciones generales, porque no quieren representar sino la ruptura, y cualquier sistema democrático, por muy abierto y libre que sea, tiene que tener una vacunación frente a quien quiere destrozarlo. Aquí cabe todo el mundo, si hasta la gente que ha usado pistolas está sentada en el Congreso de los Diputados. Pero es evidente que el Estado tiene que utilizar todos los instrumentos, y cuando digo todos, estoy diciendo todos los instrumentos que tengan a su alcance para evitar hacer un ridículo constitucional. Casi todo está pensado en la Constitución. Y de todos los desafíos que yo he visto desde que tengo uso de razón política, este
es el más directo y la provocación más clara que tenemos en democracia. Por tanto, ojalá y no tengamos que utilizar ningún mecanismo extraordinario, pero lo que no me gustaría es que se descartara a priori, porque evidentemente, como comprenderán, es muy importante. Y en este compromiso de consenso me gustaría plantear también, yo lo voy a hacer en mi partido, y me gustaría que todos los partidos en este debate electoral al menos establecieran en público la lista de asuntos que consideran que tienen que ser objeto de acuerdo de Estado. Que no vayamos a un pim pam pum, a un debate, yo para acá, tú para allá. No, vamos a ver si una de las obligaciones electorales es presentar cada uno un índice de temas, es decir, mire, yo aquí me comprometo a buscar el consenso de Estado y si no hay consenso de Estado, a no hacerlo. O hacerlo claramente con un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Creo que es un ejercicio ahora mismo indispensable en la política española. No ir con programas que la gente lee más o menos, casi muy poquitos, ciertamente, aunque luego se cumplan. Pero lo cierto y verdad es que sería muy útil, muy necesario que los partidos se retraten diciendo, miren, yo en esto estoy dispuesto a un pacto de Estado. Y eso forme parte del debate electoral y sea un compromiso que asumimos colectivamente. Sería la primera muestra de que el consenso va en serio en la próxima legislatura. Y, por supuesto, la última palabra de este diccionario, ya voy acabando, es estabilidad. Todo tiene que ver con esto. Pero no va a haber estabilidad institucional si no la hay social. Una buena democracia significa que el Congreso es un fiel reflejo de lo que piensa la gente en la calle, ¿no? Pues no se engañen, ¿eh? Lo que piensa la gente en la calle se va a ver en el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, en tanto que no arreglemos la estabilidad social, que tiene que ver con la estabilidad y el modelo económico, como comprenderán, yo escucho a gente que aplica la medicina de reforzamiento de la unidad política institucional, que es una medicina estéril. No se va a arreglar el problema de la estabilidad política en España si no es arreglando primero la estabilidad social. ¿O es que estamos pensando en mecanismos de fuerza o de que una parte de la sociedad permanentemente gobierne contra otra? Esto no funciona ni en democracia, pero además no es útil. Y no lo es ni siquiera en un objetivo de recuperación sostenible en el tiempo desde el punto de vista económico. La estabilidad, y vuelvo a introducir aquí una propuesta de las 2 o 3 que les estoy planteando, una que me gustaría que se debatiera en los próximos años, que es distinguir la estabilidad legislativa de la presupuestaria. Yo creo que un país puede estar perfectamente una legislatura sin decidir leyes ideológicas, porque no existen mayorías. Pues no nos ponemos de acuerdo en la ley del aborto, pues no se hace. Podemos esperar. Si no nos ponemos de acuerdo con una inmensa mayoría en no sé qué problema, podemos esperar. Lo que no podemos es jugar con las cosas de comer, que es la estabilidad presupuestaria. Ya sé que la ley, el presupuesto es una ley y por consiguiente se somete a ese planteamiento, pero sería razonable pensar en que haya mecanismos que permitan que, más allá de buscar consensos en los grandes asuntos, nunca se ponga en cuestión la continuidad presupuestaria. Al fin y al cabo, para no engañarnos, el 90% del presupuesto no lo decide casi nadie. Va decidido, o lo decide Europa, o va decidido por la inercia, o lo dicen los interventores, pero en realidad los márgenes de actuación de los gobiernos y lo que discuten los parlamentos en las enmiendas, y al paso que vamos, prácticamente son automáticos. ¿Qué es lo que reclamo? Que se puedan hacer ajustes en la legislación estatal que permitan que no se prolongue nunca en el tiempo el riesgo de quiebra de la estabilidad presupuestaria. Esto dirán que es imposible, no lo es. Se ha legislado así por los ayuntamientos. Hoy en los ayuntamientos, a los que se les exige aplicarse un cinturón del 0% de déficit, alguien luego cayó en la cuenta y dice, ¿y cómo le voy a obligar yo a un ayuntamiento o a un alcalde o una alcaldesa a que no gaste o que equilibre el 0% si no tiene mayoría? Si luego hay que aprobarlo en los plenos y pueden salir 4 que te voten en contra. ¿Cómo se garantiza en un sistema plural un mecanismo de rigor financiero? Es imposible. Y se ha hecho una cosa que tiene una vuelta pensada muy importante, ¿eh? Que es decir, bueno, los ayuntamientos, cuando van a pleno, si no tienen mayoría, al siguiente año el documento que aprueba el Gobierno es válido. Esto es de las cosas más gordas en innovación legislativa que han pasado en España desde que yo estoy gobernando, o tengo uso de razón política. Porque significa
garantizar que los ayuntamientos, haya la mayoría que haya, mientras tenga gobierno, hay gestión presupuestaria. Esto, no lo quiero poner de ejemplo minucioso, esto nos tiene que servir de reflexión para establecer un mecanismo en el que todo un gobierno y todo un país no pueda estar pendiente de 3, de 4 o de 5 diputados de una minoría en el Parlamento que te bloquee la gestión presupuestaria. Se pueden dejar aparte asuntos de cambio, por supuesto, cosas que van vinculadas a cambios económicos, pues si no hay consenso no lo hay, pero que no se bloquee la situación presupuestaria. Garantizando eso y, por tanto, pudiendo cumplir nuestros compromisos con Europa y demás, yo creo que sí que podríamos hablar con mucha más tranquilidad. Lo que estresa es el presupuesto. La gestión del presupuesto y el sacarlo o no sacarlo. Eso es lo que estresa a un gobierno. Vamos, se lo digo yo porque ese estrés lo sabemos, pero de cualquier signo político. Y acabo. En relación con Castilla-La Mancha, que me extenderé muy poco, porque hoy era un día para hablar de Castilla-La Mancha, pero desde la perspectiva nacional. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues muchos baches. Me valga la metáfora. No voy a hacer... tenemos prohibido en el Gobierno regional, lo he dicho desde el primer día, usar la palabra herencia. Herencia hay siempre, porque la hay, es evidente, pero no la quiero usar en términos de arma arrojadiza. Es decir, yo no quiero herencia, no quiero hablar de la herencia de Cospedal para que la gente piense que me voy a saltar mi programa electoral. No, insisto, hoy más que cuando lo dije en el Parlamento en la toma de posesión, hoy estoy convencido de que podemos cumplir el programa electoral. Fíjese, a pesar de todos los problemas. Con los datos que hoy yo manejo, con la información que tenemos, con la preparación y la conformación de los equipos de los que estoy realmente encantado, yo puedo hoy decirles con tranquilidad que mi sensación personal es de que vamos a poder cumplir el programa electoral bien. Por tanto, no voy a utilizar la herencia, sí como referencia, pero no como arma arrojadiza y menos como excusa ni como coartada. Tiene bastante poco de elegante por lo demás. Pero nos hemos encontrado muchísimos defectos de gestión. Baches de los que no vamos ni a entretenernos en explicar. Desde tener que pagar más dinero en indemnizaciones por haber parado más las obras que por haberlas parado. Desde haber perdido deliberadamente multitud de sentencias que nos van a costar millones y millones de euros. Y que son cosas difíciles de explicar, pero que, sin embargo, están ahí. Lo haremos en su momento y lo haremos de manera detenida. Me voy a hacer un planteamiento de gobierno a 8 años. Saben que mi compromiso es no estar más de 8 años si es que la gente renueva la confianza, porque obviamente pretendo ser candidato dentro de 4. Pero el planteamiento será 8 años sobre la premisa, que nos chocamos todos los días, de decirles que mucha gente piensa que lo que se ha destrozado estos 4 años, perdonen la expresión, es mía, no tienen por qué compartirla, pero cada día que paso más en el Gobierno, más me doy cuenta que sí, que se ha destrozado mucho. Lo que se ha destrozado en estos 4 años no equivale a 4 años de construcción. Equivale a 12. Es decir, el desmontaje en 4 años ha sido de lo construido en 12. Lo que se ha destrozado en estos 4 años se tardó en levantar 12. Ustedes dirán, estoy intentando pedir paciencia a la gente, que no tenemos 4 años y que en 4 años no se puede recuperar todo lo que se ha quitado en 4. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Imposible de todos los imposibles. Tenemos un 30% menos del presupuesto que había antes de la crisis. Y, por tanto, lo primero que hay que remontar es el presupuesto. Y hacerlo, además, sin machacar a nadie a nuevos impuestos ni complicarnos la vida más de la cuenta, aunque, evidentemente, sobre esto también tenemos que hacer reflexión en el marco de la financiación autonómica. Vaya por delante que aquí planteo que va a ser impepinable abordar el primer año de la próxima legislatura, con independentismo fuera o dentro del Parlamento, ya de una vez, en serio, un mecanismo permanente de financiación autonómica. Mientras estemos permanentemente abriendo el kiosco, cada 4 o 5 años, esto va a ser una feria inacabable. Y me atrevería a decir que el Estado, de una vez por todas, tiene que pensarse ya que va a perder masa muscular presupuestaria. Los ayuntamientos no pueden tener menos dinero, porque tienen el 13%, que es lo mismo que tenían en la Constitución del 78, para gestionar el triple. Por tanto, si hay una administración que está acostumbrada a la pobreza y a la miseria, son los ayuntamientos. Lo dije antes y lo pienso ahora. No pueden tener menos y que seguramente tendrían que tener mejor financiación. Es verdad que es una realidad muy desigual la de los ayuntamientos. Casi toda la deuda la acumula Valencia y Madrid. Las comunidades autónomas no pueden tener menos dinero. Y menos si algunas, como Cataluña, están pensando en un régimen aparte. Porque aquí regímenes financieros, pues yo creo que los únicos normales somos nosotros.
porque lo normal sería que hubiera alguna excepción y todos los demás en el mismo régimen. Pues no es así. En España yo creo que hay un régimen casi a la demanda. Ceuta y Melilla tienen el suyo, que es probablemente el mejor. Para que se haga una idea, Melilla, con 60.000 habitantes, 30.000 menos que Toledo, tiene 200 millones de euros de presupuesto. Comparen. Evidentemente, el país está pagando eso, estamos subvencionándolo. Ceuta y Melilla. Las Islas Canarias tienen régimen insular, que no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Otro tanto pasa en Baleares, menos, pero pasa con algunas modulaciones. El País Vasco tiene el suyo, Navarra el suyo, y Madrid es el que tiene el mejor, porque la mitad se hace cargo el Estado. La mitad de las grandes infraestructuras, de los grandes consorcios, con lo cual, en realidad, el régimen común es el menos común de los regímenes. Nosotros, al final, somos una excepción que, como digo, nos va a llevar a un debate muy serio de financiación autonómica y que va a pasar como mínimo porque el Estado se plantee ir perdiendo hasta un 5% de sus fondos en favor de los ayuntamientos y de las diputaciones en los próximos años. Alguien dirá, ¿esto es romper España? No se equivoquen. Las autonomías contribuimos a coser España porque además prestamos los servicios que son la base de la cohesión social de la que antes les hablaba. En definitiva, recuperación económica va unida en España y en Castilla-La Mancha a la recuperación de la credibilidad, también de la política. Y va unido a la recuperación de la autoestima de la sociedad. Creo que todas las recuperaciones o todos los conceptos que matizan este mantra de la recuperación hay que ponerlos sobre la mesa. Y creo que es posible. A pesar de las dificultades de hoy, a pesar de los pulsos de hoy, yo tengo hoy, más que nunca, una confianza extraordinaria en las posibilidades de España como país y en las convicciones profundas de España como nación. Y lo tengo además sabiendo que terminaremos ganando la batalla afectiva que hay que proponérsela con los ciudadanos de Cataluña. Una cosa son los políticos que realmente no pueden hacer ya más el ridículo desde el punto de vista constitucional, legal, y otra cosa es la gente que de buena fe o está engañada o piensa de una manera o de otra, pero no tiene posibilidad de establecer un diálogo abierto y sincero con el resto de España. Hay que reconstruir muchos puentes, habría que intentar que de las próximas elecciones no salgan fanáticos en ningún sentido, y va a ser difícil porque las cosas se polarizan, sino que salga gente con voluntad sincera de abordar lo más difícil que hay en democracia, que son los pactos. La posición más cómoda es la de no querer ver el problema. Por tanto, apoyo absoluto al Gobierno si actúa y queja al Gobierno si se muestra diletante. No se trata de no moverse, se trata de hacerlo con inteligencia y además buscando consensos. Y esto, el buscar el consenso, buscar el pacto, es hoy lo más difícil, porque hemos generado una clase política muy acostumbrada al argumentario de partido, gente que no tiene ni idea de política, pero lo único que le ponen es una cuartilla para que lo diga en los telediarios todas las mañanas, gente acostumbrada a insultar, a propasarse por completo en los límites de la cortesía más elemental, no ya en la política, sino con la vida, y gente que se plantea no moverse nunca de sus sitios desde posiciones radicales. Esa gente, me atrevería a decir que son los que más pueden crearnos problemas en los próximos años. Hay que intentar buscar gente que se rompa la cabeza en buscar consensos. Eso significa dejarse pelos en la gatera, eso significa, créanme, tener más fuerza que la radicalidad. La moderación exige mucha firmeza, porque tienes que tener las cosas claras, los límites claros, pero tienes que tener una determinación incluso a poder tener que convencer a los tuyos de algo en lo que vas a cambiar. Esta es la mentalidad con la que creo que tenemos que abordar la realidad en los próximos meses, los próximos años, y con la que yo me acerco a sus preguntas. Muchísimas gracias. Siempre decimos, los habituales ya lo saben, los que debutan en este desayuno como público o no, que nosotros en las preguntas, para nosotros las preguntas son como el amor y en la guerra, todo vale. Pueden preguntar incluso los consejeros, si se atreven. Y hacemos todas las preguntas, aún están a tiempo de hacerlas. Hay muchas. Sé que tienes una cosa que os han convocado en Ferraz por el tema de la presentación del modelo de reforma de la Constitución del PSOE, así que te voy a rogar encarecidamente hoy la mayor brevedad posible para poder hacer las máximas preguntas.
Hay muchos temas. Voy a empezar por lo que vais a hablar dentro de apenas unas horas. Dice así, presidente, al parecer el PSOE hoy aprobará una reforma de la Constitución de 1978. ¿Admitirían ustedes la nación catalana? Si no es así, ¿eso supondrá romper con el PSC? ¿Votará usted a favor de un Estado federal? ¿Es un Estado federal una solución solidaria con las regiones desfavorecidas y menos desarrolladas económicamente? El texto que hoy se plantea en Madrid prescinde del concepto de nación catalana. Y además es algo que el secretario general del Partido Socialista ha dejado claro, sin ánimo de ofender y respetando todas las posiciones. Yo no creo que existan naciones de naciones. La gente es que habla de estas cosas, y algunos muy ilustrados, yo creo que sin haberse leído ni el primer manual de derecho político. Si se reconociera el concepto de nación a una parte de una nación, ¿qué tipo de nación es? Igual que la grande, de segunda, de tercera. ¿No se dan cuenta que el debate es imposible? Por consiguiente, nosotros, los socialistas, lo tenemos muy claro. El concepto en el que nos sentimos cómodos es el concepto de nación española y la determinación de nacionalidades y regiones que recoge la Constitución, que además es una fórmula innovadora en el marco constitucional mundial y que algunos han dejado pasar estos 30 años sin usar, sabiendo que al final podrían ir a la mayor. Pero bueno, yo creo que este es un debate que queda claro. No discuto que haya gente que quiera sentir ese concepto de nación. Nación no solo es un elemento sentimental. Hay gente que piensa que nación es un concepto etéreo, se equivocan. ¿Hay riesgo de ruptura? La ONU es Organización de Naciones Unidas, no de Estados Unidos. Por consiguiente, si se reconoce nación a una parte, ¿tiene asiento en la ONU? No, eso es un debate que nosotros tenemos sentenciado. Pero, y termino con la expresión federal, lo que tenemos hoy en España es un Estado federal. Lo que pasa es que está muy mal visto lo de federal, porque además, como tuvo que ver con la guerra civil y tuvo que ver con la República, en España, además que suena hasta raro, desde luego a mi madre, como se lo quiera explicar, no le queda tiempo, ¿no? El metabolismo de este país es federal. Como, fíjense, el metabolismo tiene un cierto metabolismo monárquico republicano al tiempo. Las dos grandes cosas para mí que han pasado en la cuestión española es que los dos grandes debates que hemos tenido históricamente, que nos han enfrentado incluso civilmente, debate sobre la fórmula de Estado, monarquía o república, lo hemos resuelto con una monarquía parlamentaria moderna, pero con las atribuciones de todos los poderes al presidente del Gobierno. Que eso hace que en España la gente tenga claro, que piense que hay bipartidismo, pero por una razón, porque en la Moncloa solo cabe uno, bueno, uno con la familia, pero uno. Y la gente ha pensado siempre que es o del PP o del PSOE, y esto más o menos va a seguir siendo así. ¿Por qué? Los poderes los concentra el presidente del Gobierno, que ya lo quisiera para sí muchos presidentes de República. Bien, incluso los reyes saben que se tienen que ganar el favor del público, que no pueden estar de espaldas en una democracia como la nuestra. Eso está bien resuelto, como hacemos los españoles, que nos ponemos más de acuerdo en el fondo que en las formas. Y aquí pasó lo mismo. Como no le podíamos llamar Estado federal, pero todo el mundo tenía claro que antes que tener una sola región autónoma o dos, era mejor que todos compartiéramos la posibilidad de discutir de derechos. Yo creo que en igualdad de derechos no puede haber autonomías de primera y de segunda, en términos de derechos. También tiene que haber competencia entre las autonomías en un Estado que lo es competitivo. Por tanto, federal, independientemente de que eso sea lo que termine recogiendo la Constitución, es básicamente una perfección del modelo actual, que por supuesto refuerza todos los criterios de unidad y de cohesión. Me rindo. Bueno, voy a acelerar yo a ver si... Vale. Efecto invitación. Bueno, hay muchas preguntas, varias preguntas que tienen que ver con las elecciones generales. Por ejemplo, ¿qué pronóstico hace para el 20 de diciembre en torno al resultado? Otra, más concretamente, quiere saber si nos diría, en su opinión, primero, segundo, tercero y cuarto en esas elecciones. Yo creo que... no lo voy a decir como que es lo que deseo, que es evidente, ¿no? Yo creo que va a ganar el Partido Socialista por poca distancia al Partido Popular, quizás por muy poca. Y me parece que no va a llegar, en la situación actual, ni siquiera a conformar mayoría con una sola muleta, tal y como está hoy de fragmentado el panorama político. El Partido Popular tiene muy complicado de ganar, formar mayorías sólidas. Y, por tanto, hoy el panorama político español lo configuran candidatos todos jóvenes, nuevos, que representan un ciclo nuevo de política frente
a un candidato que tiene muy difícil vender futuro porque realmente representa casi todo el pasado en su partido y en el país. Yo creo que se va a producir ese fenómeno. La figura de nuestro secretario general tiene la ventaja, a mi juicio, de que en una sociedad convulsa como la nuestra, antes de reclamar el voto, tienes que no generar vetos. Y creo que de los candidatos que hay es probablemente el que menos vetos tiene. Seguramente Rivera también va en esa dirección. Primero PSOE, nos ha dicho, segundo PP, tercero y cuarto. ¿Y qué multipacto ve, ya que no ve un pacto de dos partidos que haga posible el Gobierno? Yo creo que Ciudadanos quedará por delante de Podemos. ¿Y se alegra? No, yo me alegraría de que quedara el primero con diferencia al PSOE, ¿no? Yo estoy dispuesto a entenderme con Ciudadanos, si lo sabe bien su representante aquí. Y no he podido ni hacerlo en Castilla-La Mancha porque la ley que fraguó Cospedal realmente le ha salido como un tiro en el pie, porque solo ha quedado con qué pactar con Podemos. Y, por cierto, tengo que decir que desde una perspectiva, créanme, no para que nadie se... absolutamente razonable, absolutamente lógica, no sé si quiere añadir algo más a ese multipacto que le pedía. ¿Qué multipacto ve como que posibilite un Gobierno, ya que dice que no cree que solo con dos partidos baste para formar mayoría absoluta? Yo es que creo que el Gobierno de España puede estar abocado a tener de un solo color. Hoy por hoy no veo ni a Rivera ni a Pablo Iglesias formando parte de ningún Gobierno. Los veo en la posición más bien, incluso si me apuran críticamente para mí, ¿no?, más cómoda de marcar la agenda, de decir lo que hay que hacer, pero no hacerlo. ¿Quién es el principal rival de Pedro Sánchez? ¿Rajoy, Rivera, Iglesias o él mismo? No, yo creo que nuestra equidistancia está con Rajoy, sinceramente, ¿no? O sea, en el metabolismo del Partido Socialista, que es un partido de vocación mayoritaria, la referencia y la alternativa es a Rajoy, sin duda ninguna, ¿no? Y evidentemente no podemos perder de vista ni a derecha ni a izquierda dos novedades que han surgido en el panorama político y que tienen que ver pues, con la situación que vive España. Como digo, si con 30% de parados, con la situación que hay en este país, no surgen formaciones políticas que no se conformen con lo que hay, pues también sería grave. Yo es que creo que surja Ciudadanos y Podemos en realidad son válvulas de escape de una sociedad muy convulsa. A mí no me asusta nadie que, por mucho que luego ataque al sistema, en realidad lo que quiera es sentarse en el Congreso de los Diputados. Mientras quiera sentarse en el Congreso de los Diputados en vez de ponerle petardos, eso es que funciona el sistema. ¿Tiene Pedro Sánchez fecha de caducidad como líder del PSOE si no es presidente de España, del Gobierno, después del 20D? Dicho de otra manera, ¿acude Pedro Sánchez a estas elecciones generales con una sola bala en la recámara? No, desde mi punto de vista no. Hombre, si el resultado es catastrófico, pues seguramente todos tendremos que entrar en un proceso de reflexión, pero desde mi punto de vista, él está haciendo lo que tiene que hacer para obtener un buen resultado en unas condiciones muy difíciles. ¿Qué es un resultado? Y, por tanto, mientras alguien está haciendo lo que tiene que hacer, tiene que recibir ese refrendo, independientemente de que hoy por hoy manejamos, o sea, nos movemos en una incertidumbre de qué va a pasar. Pero vamos, no creo. ¿Qué es un resultado catastrófico? Lo digo porque algunas encuestas que dan al PSOE como primera fuerza, algunas de las que le dan al PSOE como primera fuerza, creo que le dan un 23, un 24% de los votos. Hace unos años eso hubiera sido una catástrofe. Aquí tenemos un dirigente, un candidato que como candidato llegó a obtener el 58% de los votos, que ahora casi parece ilegal, incluso, ¿no? ¿Qué es catastrófico? ¿Qué vería como catastrófico el secretario general? No tengo una cifra exacta, ¿no? Yo creo que esa noche va a quedar muy claro. Mire, esa noche la primera incógnita que vamos a tener que resolver todos los demócratas no es si es Rajoy o Pedro Sánchez el presidente, sino si el bloque independentista, al que acabo de pedirles que no vayan, si quieren ser coherentes, pero aún así me temo que no me van a hacer caso, si en el Congreso se sientan 18 o 20 independentistas que tienen una sola cosa en la cabeza, que es eso, la primera pregunta que tendremos que hacernos es si es posible formar un gobierno sin tener que hablar con ellos. Casi Y la segunda circunstancia es que siempre, por orden lógico, si la diferencia entre el primero y el segundo es amplia, la iniciativa en la formación de gobierno la tendrá el primero y hay que respetársela. ¿Sabe si Susana Díaz está dispuesta a pedir recambio en el PSOE si Pedro Sánchez no llega a la Moncloa tras las elecciones? Y le añado otra que hay por aquí que dice, aunque creo que se ya la ha contestado antes, si el PSOE fracasa el 20D, ¿asaltaría usted la Secretaría General del partido? Esta segunda está claro. Yo no asaltaría nada, además con el tamaño que tengo estoy yo como para saltar.
esa segunda es muy clara. No conozco que Susana Díez esté en ese planteamiento. Ya saben mi opinión sobre la presidenta de Andalucía, creo, y aquí muchos de ustedes la escucharon y que quedó muy claro. Yo creo que es un valor tremendo en el PSOE. Ojalá y tuviéramos muchos Pedro Sánchez y muchas Susana Díez en el PSOE. Eso, si los partidos que solo tienen uno, en realidad es una pobreza. Nos gustaría tener muchos dirigentes con capacidad de llegar el día de mañana a dirigir el país. ¿Dónde ve a Cospedal en enero de 2016? ¿En las Cortes de Castilla-La Mancha o en el Congreso? 2016, a ver qué eche cuentas. ¿Dentro de un par de meses? Yo espero verla aquí, porque como prometió... vamos a ver, cuando ella gobernó tenía que cumplir todo un programa electoral. Pero ahora, al estar en la oposición, solo tiene un punto del día su programa, que es quedarse. Yo, por tanto, confío. Algunos de ustedes dirán 4 años buscando charla del Gobierno y ahora 4 meses intentando que se quede. Pero yo lo que tengo muy claro es que no se puede, hace 4 meses, decirle a la gente que se va a quedar y pensar que la gente le va a perdonar o le va a disculpar que en 4 meses incumpla su única palabra que tiene que cumplir en esta legislatura. Me temo que están planteando ir al Congreso de los Diputados. No sabe por qué lista. Yo incluso creo que en un momento determinado puede estar fuera de la política a lo largo de la legislatura. A lo mejor Vaquero, que tiene tirado al lado, que es el que hace las listas, ¿sabe algo más? Sí, Vaquero dice que en la oposición, cada vez que hablan de las listas de espera, cuando hablan de sanidad, en realidad están desesperados por las listas, pero están hablando de otras listas. ¿Hay alguna pregunta sobre listas de espera? Voy a intentar seguir con 4 o 5 más. ¿Usted hubiera fichado a Irene Lozano? De haberla fichado, lo hubiera hecho como ha hecho Pedro Sánchez, en 24 horas y con la polémica que todos hemos conocido. Y al hilo de esto también le preguntan si le gustaría oír a Irene Lozano pedir perdón o al menos decir aquello de «lo siento, me equivoqué, no volverá a ocurrir». Creo que tiene valor y, por tanto, sí me cabe una persona como Irene Lozano en un proyecto amplio y permeable como el PSOE. El PSOE es un proyecto muy permeable. Tiene límites, pero es muy permeable. Por tanto, y reconozco que ella tiene capacidad. No lo hubiera hecho de la manera que se ha hecho porque ha resultado muy abrupto y muy poco explicado. Es evidente que incluso algo que podía ser positivo se ha convertido en un problema. Esto es una cosa elemental, yo creo que más en las formas que en el fondo. Y no tengo especial necesidad de que pida ninguna disculpa. Yo creo que algunas de las cosas que ha dicho Irene Lozano sobre el PSOE las hemos dicho los dirigentes socialistas también. Y dado que Irene Lozano ha acabado pasando por Guadalajara, con permiso de Vaquero, cito a Vaquero cuando hablo de las listas porque el secretario general me dice en las entrevistas que las listas las hace el secretario de organización. Como es evidente. Eso le cito, como es evidente. Pues aprovechando que Irene Lozano ha acabado pasando por Guadalajara, hay alguien que dice, vaya putada lo de Pablo Bellido. ¿Puede ser el jefe del PSOE en Guadalajara, pero no diputado? Bueno, nosotros en política nos hemos vuelto todos un poco locos, y nosotros también, porque en realidad, a lo mejor es por deformación de abogado, pero nosotros es que la clase política en España, lo de clase que suena muy feo, de hecho habría que dejar de ser clase como tal, pero aquí unos por otros nos hemos ido quitando derechos y nos queda el derecho a la vida y no sé si es del todo ya fácil. En rigor, para ser serio, ya sé que esto que digo queda mal, en rigor un político tendría que tener los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano y, por tanto, plenitud de derechos fundamentales en tanto que tiene condena. Pero esto pasamos de exigir condena a exigir encausamiento, a luego imputación y al paso que vamos, pues con cualquier editorial en un periódico se tiene que ir uno de la política. Es simple y llanamente el reconocimiento de que la dirección política hoy en España, el del conjunto, va más montada en la ola que dirigiendo la ola. Esta pregunta... Pero vamos, en el caso de Pablo Bellido le voy a decir una cosa. Es muy difícil encontrarse una mejor persona entre la clase política de la comunidad autónoma que Pablo Bellido. Que no solo es que sea inocente, por supuesto, sino que está siendo víctima de una operación premeditada con connivencias inmensas de dirigentes del Partido Popular con un ataque no solo injusto, sino de una enorme inmoralidad. Si el vicepresidente no me engañó, y estoy segura de que no, usted le va a poner remedio a eso y va a dar responsabilidades institucionales a Pablo Bellido en breve. Me lo contó el vicepresidente en una entrevista. Estoy dispuesto a ello, sí. Sea generoso, cuéntenos, adelántenos. No, porque tiene que aceptarlo él. Y le aseguro que en la bonomía de Pablo Bellido está el no querer un cargo por un cargo.
Margarita, 3 minutos más, 3 preguntas más, ¿vale? Entran, gracias. Esta pregunta dice, se la haría a cualquier presidente con independencia del partido que gobierne. ¿Para cuándo los trámites administrativos y económicos con la Administración pública serán ágiles y dejarán de pedir documentación y más documentación y más documentación? Da la sensación que piden documentos para parecer que se trabaja mucho. ¿Por qué hay que pagar por todo? Incluso por compulsar la propia documentación que pide la Administración, ya se paga un salario al funcionario por su trabajo. Evidentemente, seguro que esta pregunta la comparten muchos empresarios. Bueno, de las cosas más llamativas que han pasado estos últimos años es que se han implantado 330 tasas nuevas, algunas ridículas, como que alguien va a la Administración a una compulsa y tiene que ir primero al banco a pagar una tasa por una fotocopia. Es absurdo, primero, porque no vale para nada desde el punto de vista recaudatorio y es una parálisis administrativa. Vamos a suprimir bastantes tasas en estos próximos meses, de las ridículas y sobre todo de las ofensivas. Porque una persona que tiene un margen de discapacidad grave y que la Administración le exige cada cierto tiempo tener que revisarse su discapacidad, que encima tenga que pagar 70 euros, es una inmoralidad. Pero, dicho esto, ayer el Gobierno se propuso una mecánica que es sencilla, por ser práctico, y es que cada Consejo de Gobierno, un consejero tendrá la responsabilidad de plantear o la supresión de un trámite o la modernización o actualización de un trámite. Parece una tontería, pero es la única manera, la más eficaz, de que cada uno sepa cómo cambiar algo sin trastorno. Y queremos tener, antes del verano, una ley de trámite único, porque los trámites no es lo mismo para montar una fábrica con problemas de contaminación que otra cosa, ¿no? Queremos plantear una ley de trámite único que me gustaría fuera la legislación de mayor eficacia, de mayor agilidad. Estamos pensando algún mecanismo muy llamativo que afectará también a la simplificación urbanística. Antes del verano va a haber un planteamiento sobre la mesa muy innovador en España, tanto en materia urbanística como en materia de trámites, sobre todo a la hora de generar empresas, ¿no? Una facilita, de las de sí o no. ¿Va a ser o no va a ser residencia de mayores el Hospitalito del Rey en Toledo? No lo tenemos decidido. Le voy a mirar la cara a la alcaldesa. No, lo sabe ya. Estamos analizando el conjunto de los recursos sociales. En la provincia de Toledo, precisamente, es donde menos lista de espera hay, es donde mejores y más acomodados están los recursos a las necesidades. Y, por tanto, haremos lo que haya que hacer. No vamos a responder a clichés. Lo que es que va a tener función social y vinculado a este efecto. Pero, vamos, de entrada no es urgente. ¿El 31 de octubre desconecta el COGAS o eso no va a pasar mientras usted sea presidente de Castilla-La Mancha? Ayer tuve una cena, llegué muy tarde precisamente a Toledo con este motivo, lo sabe la alcaldesa de Puerto Llano, a la que agradezco además el corazón que le pone al hablar de mí, que me ruboriza, ¿no? No crea que es fácil, y yo lo llevo con un cierto pudor, pero con ella vengo compartiendo una pelea que es verdad que es emotiva, porque en parte Puerto Llano además es la ciudad de mis hijos también, se consideran mis hijos tanto de Toledo como de Puerto Llano. Pero además en el caso del COGAS hay solamente una cosa muy sencillita que tiene que hacer el Gobierno, que es aceptar el planteamiento de viabilidad de la empresa, que ha bajado todas sus pretensiones a como quería el secretario de Estado. Y cuando el Gobierno ha dicho que pone 27 millones de euros, tiene como mínimo que cumplir con su palabra. Yo sé que lo llevan a rabiar, porque el Gobierno, y yo creo que el anterior de autonómico también, y probablemente algunos de las empresas, estaban por cerrar. Y lo que ha cambiado es el Gobierno de Castilla-La Mancha, que estamos diciendo que no, y que vamos a plantear con los sindicatos, por supuesto, y los trabajadores, que son además impecables desde el punto de vista de la lucha sindical, no solo respetuosos, sino muy sensatos, vamos a plantear que eso no puede ser, que sería lo peor en una planta que ha costado del entorno de 750 millones de euros. ¿Qué hay más de derroche que haber gastado tanto dinero entre empresas privadas, 250 millones de dinero público para una planta innovadora que tiene que demostrar que se puede usar el carbón sin contaminar? Que hay 8 en el mundo y la única que se está planteando el cierre es aquí. No tiene sentido ninguno. ¿Y están hablando de dinero? Claro, pero es que el dinero también se pone en la Volkswagen, se pone en Bankia, se pone en Red Eléctrica Española. Por favor, es que a estas alturas es el chocolate del loro. Lo que pasa es que el ministro de Industria, créanme, es así como parece. Finalmente, y estoy dispuesta a pasar al presidente Bono el micrófono porque va a ser mencionado expresamente, hay 2 iniciativas parlamentarias presentadas en las Cortes que piden la supresión de prerrogativas, privilegios para exaltos cargos de la Junta y de la Administración. Algunos afectan a los presidentes autonómicos, otros a miembros del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, presidente de las Cortes. ¿Qué va a votar el PSOE?
Mire, yo lo que le voy a dar, no hace falta la palabra al presidente Bono, he sido muchos años portavoz, con lo cual lo puedo decir en su nombre y revelarles una información que hasta ahora no he querido decir y tengan que asumir que soy yo el que he decidido eso. Es muy fácil hacer demagogia y populismo. Yo estoy dispuesto a hablar del estatus de los presidentes, incluso siendo un afectado en potencia, porque en realidad la ley solo le afecta a los que han estado y a mí. Pero estoy dispuesto a hablar, hablando de todo, del estatus de los parlamentarios, del estatus de los grupos parlamentarios, de muchas cosas hay que hablar, porque en realidad hacerlo de esta manera significa, en el caso de Cospedal, rencor, y en el caso de Podemos, populismo. ¿Yo estoy dispuesto a hablar? Por supuesto, claro que sí, pero tengo que decirles una cosa que no he querido decir hasta ahahora, a pesar de que él me lo ha planteado en muchas ocasiones. Yo tengo un escrito del presidente Bono de hace ya muchos meses, antes incluso de que se constituyera esta legislatura, renunciando a los planteamientos que le permite la ley. Y he sido yo el que ha planteado, porque me gusta en la vida ser serio, no dejarme llevar por ninguna corriente, no, esto lo hablamos en la modificación de la ley del Gobierno que se aprobó y se tramitó por consenso. Y vamos a buscar el consenso, y si el consenso dice eso, quitamos todo tipo de prebendas o como se quieran interpretar. Él renunció en su momento y yo le he pedido que facilite el debate del consenso sin condicionarlo precisamente con una decisión de ese tipo. Por tanto, él lo ha planteado. De acuerdo con él, vamos a tramitar esa solicitud de manera que el problema de fondo está resuelto. El presidente Bono tiene que dejar muy clarito, no quiere tener ningún tipo de situación privilegiada, eso por supuesto. Pero yo tengo la obligación de mantener la seriedad y el rigor en el debate político, porque lo podrán otros escaquear, pero no es mi caso. Y además hay un tema del que yo no me voy a apear nunca, que es la seguridad. A mí todo lo demás son tonterías. O sea, tener de verdad, créanme, tener un teléfono, tener un cuartucho, es que eso es no tiene mayor trascendencia. Y si estamos dispuestos a hacer una gran política de eso, me parece pobre el debate. Ahora, el problema de la seguridad es algo que, de una manera o de otra, yo me someteré a los planteamientos y de acuerdo con el Ministerio del Interior, porque es mi responsabilidad velar por mis antecesores, incluida Cospedal. Dicho queda, hemos llegado al final. Gracias por su paciencia, por su tiempo, por su atención y por facilitarnos las cosas. Habrá dos citas antes de que acabe el año, una con la alcaldesa de Toledo en diciembre y otra con el consejero de Agricultura, que estará en este mismo espacio en el mes de noviembre, Francisco Martínez Arroyo. Presidente, como siempre, gracias, un placer. Muchísimas gracias.